Vamos a leer desde el versículo 23 hasta el 24. Juan capítulo 14, verso 23. Y después oramos. Dice así la escritura. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Vamos a orar. Padre, alabado sea tu nombre por lo que nos permites hacer y por lo que nos permite ser parte de el trabajo que se realiza en el ensanchamiento de tu obra. Gracias porque tenemos la esperanza, Señor, de que allá seremos recompensados por tu servicio. Gracias porque instrumentos viles, inútiles para el mundo, desechados, tú los usas para tu gloria en el trabajo en tu reino. Ahora que va a ser servida tu palabra, Señor, pedimos una vez más tu asistencia y tu favor, que nuestro Maestro, el Paracleto, el Espíritu Santo, esté actuando en nosotros para que nosotros podamos verdaderamente aprovechar el alimento que tú nos brindas. Oh Señor, que tu nombre sea engrandecido en Jesucristo. Amén. Nuestro amor por Jesucristo. Nuestro amor por Jesucristo. En nuestra serie acerca de Marcos, nosotros estuvimos mirando el capítulo 10 y realmente ahí hay una porción que nos lleva a pensar acerca de lo que es el amor al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, le dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Dice el pastor MacArthur: la versión que el mundo tiene del amor es egoísta, totalmente enfocada en el yo y manipuladora. Tan solo ve a los demás como medios de gratificación personal, de autocomplacencia. No es de extrañar, pues, que las relaciones entre las personas egoístas no duren. Las personas son receptoras, no dadoras. La humildad se considera como una debilidad y el egoísmo como una virtud. En contraste marcado con ese amor egocéntrico, la Biblia enseña que la esencia del amor es el sacrificio personal. Concluye la cita. Hermanos, en la Biblia encontramos muchos ejemplos positivos, ejemplos negativos, ejemplos de cristianos, ejemplos de personas mundanas. Encontramos toda suerte de ejemplos. Encontramos hermanos en Cristo que manifestaron amor hacia su Maestro, o sea, hacia el Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a tomar un ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Pedro, un discípulo sencillo que surge de la clase obrera, de la clase baja de su país. No era un intelectual, no era un religioso, sino que antes de venir al Señor Jesucristo, antes de venir al Señor Jesucristo, nosotros encontramos que él se desenvolvía en labores sencillas y esto nos anima porque vemos que no tiene que ser una persona de cierta clase social, no tiene que ser una persona de cierto nivel intelectual para amar al Señor Jesucristo. Nada de eso se necesita. Al mirar la vida de Pedro no podemos negar que encontramos muchas metidas de patas. Al ver la vida de Pedro no podemos negar que encontramos muchos errores de su parte. Él fallaba mucho porque actuaba mucho. Si se lleva una vida activa, se van a cometer errores, pero qué bueno porque lo supera, aprende, va creciendo. Si se lleva una vida excesivamente pasiva, hay pocas cosas que pasan en nuestra vida, casi siempre la rutina del día a día. Honestamente, hermanos,
Lo mismo que pasa con los discípulos, nosotros lo encontramos en todos los discípulos. Lo que pasaba con Pedro, con todos, el amor hacia el Señor Jesucristo. Lo que pasa con los 12 sucederá con todos los cristianos en todo lugar. No sé si los de afuera, cuando nos ven a nosotros, ven a una persona que ama a Jesucristo. Tendríamos que ver cómo ellos nos ven, si lo que nosotros decimos, si lo que nosotros hacemos, si la manera en que nos comportamos delante de ellos reflejan que nosotros amamos al Señor Jesucristo. Que digan, no, esa persona, lo de él es el cristianismo. Lo de él es Jesús, lo de él es dedicarse completamente a Dios. Porque como nosotros hemos dicho ya, hay muchas personas que afirman amar al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo reprendió, amonestó a los escribas y fariseos porque el amor que le mostraban era un amor de labios. Es por tanto mi esperanza que nosotros podamos ser hallados en nuestras acciones, en nuestros sacrificios, en nuestra actuación, en nuestra obediencia, etcétera, ser hallados amando al Señor. Esa es la esperanza, ese es el deseo, que en nosotros, que los otros vean en nosotros que amamos al Señor Jesucristo de corazón. Tal vez hay algo que en nuestra época, en el siglo XXI, ha afectado el que hombres y mujeres se estén sacrificando por el Señor Jesucristo, y es la comodidad. Las comodidades que ha traído la modernidad, el siglo XXI, como que empaña, no deja ver el sacrificio que hacen algunos por amor al Señor Jesucristo. Nos inclinamos hacia la comodidad. Todo lo que nos cuesta, todo lo que se torna un poquito dificultoso, nosotros decimos, no, yo no voy a hacer eso. Tomamos el camino más sencillo, el camino más corto, sin tomar en cuenta si eso manifiesta amor o no por el Señor Jesucristo. Mi deseo, repito, es que veamos el ejemplo de Pedro, veamos las características de ese amor de Pedro hacia su Señor. La finalidad es que el Espíritu Santo tome ese ejemplo y nosotros empecemos a cultivar el amor a Cristo, seamos conocidos por personas que aman al Señor Jesucristo. Yo entiendo que cuando leemos a Primera de Corintios capítulo 13, que es el capítulo que habla del amor, nosotros lo aplicamos relativamente o frecuentemente en nuestra relación los unos con los otros, lo que le llaman horizontal. Sin embargo, yo entiendo que eso que dice Primera de Corintios capítulo 13 se puede bien aplicar a la relación con Cristo. Oiga, por ejemplo, lo que dicen los versículos 2 y los versículos 3 de Primera de los Corintios capítulo 13. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que el amor es central. Entonces, si lo aplicamos a la relación con Cristo, tenemos que decir, el amor es vital en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Ok, hay que cultivar esto, hay que hacer aquello, lo otro, pero que haya amor entre usted, entre nosotros y el Señor Jesucristo. Estas tan solo son algunas de las cosas que aparecen en la Escritura tocante a esto. Quiere decir, hermanos, que hay el peligro en una persona de que pueda tener religión con todos los detalles, pero que esté vacío porque no tenga amor. Eso es lo que nos advierte Primera a los Corintios. El amor al Señor Jesucristo debe de ser la columna vertebral de nuestra relación con Él. Que lo más claro, lo más evidente, lo más cultivado, lo que más atención nosotros demos sea al amor al Señor Jesucristo. Pero sin amor al Señor Jesucristo estamos viviendo vanamente. Es como la iglesia en Éfeso, que la vamos a mencionar al final, que el Señor le dice, una cosa tengo contra ti, has perdido tu primer amor.
después de elogiarla por el trabajo, después de elogiarla por diferentes aspectos de la vida eclesiástica que ellos mantenían y mantuvieron, pero dejaron la esencia, dejaron el amor. Es como muchas veces se ha ilustrado este punto, que una pareja puede cumplir con todos los detalles, vivir bajo el mismo techo, cocinar, comer juntos, hasta dormir juntos y todo, pero no hay el elemento que debe haber primordialmente, que es el amor. Ahí está el peligro. La lucha de una pareja, por ejemplo, no es sencillamente mantenerse juntos, porque muchos inconversos lo hacen, sino que el gran reto es que se mantengan juntos, pero en amor, que haya ese amor se mantenga siempre. Vayamos a Juan capítulo 13. Vayamos a Juan capítulo 13, veamos la vida de Pedro en este aspecto, notemos algunos aspectos de la vida de Pedro. Juan capítulo 13, versículo 37. Comencemos a ver esos aspectos de la vida del apóstol Pedro. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, dice la Escritura. Ustedes recuerdan ese episodio. El Señor Jesucristo había anunciado que Él le negaría 3 veces. El Señor Jesucristo había anunciado que Él iba a padecer. El Señor Jesucristo había explicado todo esto y Pedro dice: pero ¿por qué no te puedo seguir ahora? Él acaba de decir: donde yo voy ustedes no pueden ir. ¿Por qué no te puedo seguir? Mira, yo mi vida pondré por ti. Es cierto, hermanos, que ya conocemos la historia. Pedro no pudo mantener esas palabras, eso es verdad. Después de estas palabras, Pedro pecó, negó al Señor Jesucristo 3 veces, se le había advertido. Sin embargo, no dejamos de ver que estas palabras encierran, reflejan un amor que él tenía, que él experimentaba hacia su maestro. Mi vida pondré por ti. Pedro estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Es verdad, dentro de su pecado, sus fallas, sus debilidades, él falló. Pero había en él ese amor hacia Cristo. Pedro, recuerde que dijimos en la introducción que era un pescador. Póngale la S, porque si no, se le va a armar un lío. Porque pescadores somos todos. Él era un pescador, vivía de la pesca. Y él no tenía, en la actualidad, al seguir a Cristo, no tenía ni siquiera un empleo. O sea que Pedro, a diferencia de Job, nunca había sido prosperado hasta ese momento. Él no tenía propiedades como Job. Él no tenía siervos. Él sencillamente era un obrero. En nuestros días que están plagados de ese cristianismo mezclado con otras cosas, donde hay otras cosas que tienen igual o más importancia que el Señor Jesucristo, esto sería un dilema. Pedro lo único que tenía era su vida. Él le está diciendo: mi vida pondré por ti. Él no tenía bienes para decir, como pudiera haber dicho el joven rico: mis bienes pongo por ti. No, él lo que tenía era su vida y eso era lo más valioso que él tenía. Y él dice: eso lo pongo por ti. Yo pongo mi vida por ti. La gente de hoy, el cristianismo que hoy se vende, es un cristianismo donde el corazón está dividido en trozos. Un pedazo de su vida para esto, un pedazo de su vida para aquello. Han hecho lo mismo que Salomón hizo con todas sus esposas, que le hizo un ídolo a cada una de sus esposas. Así ellos poseen una vida donde Dios tiene tan solo una parte. Dios es el inquilino de una de las tantas habitaciones que tiene su corazón. Pedro lo había dejado todo por Cristo, nos dice Mateo 19:27. Había dejado las redes, había dejado el barco, había dejado de trabajar con su papá. Pero no solo esto, sino que él dice que estaba dispuesto a dar su vida también por Cristo. Es verdad, Pedro pecó en su humanidad. El miedo le dominó.
Negó a su Salvador 3 veces cuando él vio que lo mismo que le estaban haciendo a su Salvador, a su maestro, se lo podían hacer a él. Los latigazos, los golpes, las burlas, todo lo que estaban haciendo con su maestro, le podía también tocar a él una porción de esa. Él dijo, no, yo no lo conozco. Es verdad, todo eso es cierto. Sin embargo, en Pedro se veía amor. La pregunta es, ¿puede verse en nosotros amor a Cristo? ¿Puede verse en nosotros ese amor a Cristo en una intención de dar por Él, sacrificar por Él, dar nuestra vida por Él? Me resultó interesante que en los diferentes evangelios, los llamados evangelios sinópticos, cuando narran esta historia, lo dicen con diferentes palabras. Por ejemplo, Mateo dice en el capítulo 26, en el verso 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo en el capítulo 26, verso 35 dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Lucas en su capítulo 22, versículo 33 dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Marcos capítulo 14, versículo 29, dice Marcos en su lenguaje, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y dice el verso 31 del mismo Marcos capítulo 14, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Como que se parece mucho a lo que decía Ruth. Hermano, ¿está usted dispuesto a seguir a Cristo a pesar de todo? Con problemas, con dificultades. Y si el Señor lo permite que usted dé la vida, ¿está usted dispuesto a darla por Él? Esa es la pregunta, hermanos. Yo quiero que esto lo personalicemos, porque no lo oigamos tan solo como algo general. Como nosotros decimos en el refrán, lo que es de todo es de nadie. No, yo quiero que lo personalicemos. ¿Estamos nosotros en la disposición de sacrificar por Cristo incluso nuestra vida? Le voy a anticipar algo. Si eso hiciéramos, si fuera la voluntad de Dios que fuéramos llevados a la muerte por Él, eso sería una ganancia para nosotros. Eso sería una bendición. No perderíamos nada. Es penoso cuando nosotros vemos personas que la droga le ha robado la vida. ¿Y qué tienen a cambio? Nada. Es penoso cuando vemos que el alcohol, el mundo, la vanidad y todo lo que el mundo con sus tentáculos puede agarrar de un ser humano. Vemos, es penoso cuando personas han dejado sus vidas en estos lugares, en estos vicios, en estos asuntos. ¿Y qué tienen a cambio? Nada. Pero si usted da su vida por Cristo, tendrá a cambio el cielo, honra en el cielo. ¿Acaso hay algo mejor? ¿Acaso hay algo que pueda superar esto? Hermanos, en realidad Cristo dio su vida por nosotros, pero nosotros cualquier cosa es como le dijo al rico, si tú das esos bienes, tú no vas a ser pobre, tú tendrás riqueza en el cielo. Si tú das tu vida, en realidad tú no la perderás, tendrás vida eterna en el cielo, serás reconocido en el cielo, serás tomado en cuenta en el cielo. Por eso dice el Señor en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, no importa si tú tienes que perder la vida, sé fiel, es hasta la muerte. Y esto no es algo del otro mundo, vamos a decir. Usted va a otros lugares en países del Medio Oriente y hacen unos pactos hasta la muerte. Ellos se colocan bombas en su cuerpo porque ellos están comprometidos con una causa hasta la muerte. ¿Y qué consiguen a cambio? Nada.
Pero si nosotros lo hacemos por Cristo, somos dichosos porque no va a ser a cambio de nada, hermanos. Vamos a ser recompensados por la eternidad. Estas palabras de Pedro, que él le dice al Señor con insistencia: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Ante estas palabras, yo sé que Satanás estaría furioso. Furioso porque ve cómo es posible que siervos que él no le ha dado nada como a Pedro. Pedro no tenía nada, sin embargo le amaban. ¿Cómo siervos aman tanto al Señor al punto de dar su vida por él? Recuerden que Satanás fue un traidor en el cielo. Y ahora él ver que hay personas que Dios, sin darle cosas materiales, son capaces de entregar su vida por él. Eso le causa una envidia que él no puede soportar. Se torna furioso. Le aman. Siervos aman a Cristo sin Cristo haberle prosperado materialmente. Él decía que Job era fiel a Dios por las bendiciones que Dios le había dado. Pero Dios le presenta a Pedro: mira, a este yo no le he dado nada y también me ama. Esa es la razón por la que él atacó tanto a Job cuando el Señor se lo permitió. Quiera el Señor, hermanos, quiere el Señor formar en nosotros un corazón que le ame hasta la muerte, que ame a Cristo. Pero también debemos amarlo al punto de hacer por Él todo lo que sea necesario, hacer lo que Él hizo por nosotros. La vida no solo era lo más valioso para Pedro o lo que Pedro tenía, sino que era lo único que tenía, porque él ya lo había dejado todo, eran unas redes lo único que él tenía en su vida. Veamos un segundo punto. En segundo lugar, vamos a ver ahora una acción de Pedro. Dice la Escritura, leo en Juan capítulo 18, versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Es cierto, hermanos, que el apóstol Pedro, ni él ni los discípulos entendían bien que era necesario que el maestro muriera en la cruz para salvarlos a ellos, salvar a los hombres y mujeres que creyeron en él en el pasado, salvarnos a nosotros que en ese entonces contábamos en el futuro. Sin embargo, vemos que su reacción fue una reacción valiente por su maestro, saliendo en defensa de su amado maestro. Dice la Escritura que desenvainó su espada y se defendió, trató de defender a su maestro. Desenvainar una espada ante un grupo de soldados, hermanos, eso es estar dispuesto a perder la vida. Supóngase, imagínense que él lograra quitarle la vida a un soldado, a dos, a tres, a cuatro, pero finalmente le iban a quitar la vida a él. O sea que él lo estaba haciendo a sabiendas que su vida corría peligro. Yo entiendo que Dios intervino haciendo un milagro de que solamente fuera la oreja. Pasó cerca, ¿verdad?, de la cabeza. Tal vez no lo midió bien, quizás fue eso, pero el golpe fue a la cabeza que él lo tiró. Pensemos, mis hermanos, en algo, alguna acción que nosotros hacemos o podemos hacer que refleje amor por Jesucristo. Pensemos en eso. ¿Qué ha hecho usted en los últimos días que cualquiera que ve eso que usted hizo dice verdaderamente esa persona ama al Señor Jesucristo? Pensemos en esto. El amor debe tener manifestaciones y así es el amor a Cristo. Que Dios permita que la gente pueda ver en nosotros que le amamos y que es un amor que crece. En tercer lugar, veremos ahora ya no una acción, sino un estado emocional. Ustedes saben que nosotros también tenemos emociones. Nosotros somos seres humanos, experimentamos alegría, experimentamos tristeza, experimentamos enojo, etcétera, porque eso es parte de la persona. Veamos un estado emocional que refleja amor por el Señor Jesucristo. Dice la Escritura, leo en Juan capítulo 16, Juan 16, versículo 5 hasta el versículo 6.
dice el Señor Jesucristo. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Como sabemos, las emociones, ya dijimos, son parte del ser humano. El Señor Jesucristo lloró ante la tumba de Lázaro. Eso es un estado emocional. Él no era una persona insensible, tenía emociones. Él le dijo a los discípulos cuando se acercaba la hora de ir a la cruz: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Marcos capítulo 14, versículo 34. Él le confiesa, su alma estaba triste, era caminar hacia la muerte, y una muerte como esa. No era un asunto de, ay, yo voy a celebrar porque me voy a... Nada de eso. Cristo, en su humanidad completa y perfecta, experimentó todas las emociones que un ser humano puede experimentar, sea tristeza, sea el lloro, sea cualquiera. Escasamente nosotros encontramos que él se alegrara de algo. En una ocasión dice que se regocijó cuando dijo esta palabra, que, él dijo, regocíjense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. La salvación era un motivo de regocijo para él, para nosotros y para los discípulos. En el caso de los discípulos, la causa de tristeza era la partida de su maestro. El hecho de que su maestro se iba era algo que le producía tristeza. Dice Cristo que ve los corazones, tristeza ha llenado vuestro corazón. El corazón de los discípulos estaba conectado con el Salvador, le amaban, le querían a su lado. Era como aquella vez cuando después de la resurrección Él se apareció a ellos y ellos no identificaban primero quién era Él, pero después le identificaron. ¿Y sabe qué le dijeron? Quédate con nosotros porque se hace tarde. Lucas capítulo 24, versículo 29. Quédate con nosotros. Hay un himno que lo cantamos. Quédate, Señor, que se hace tarde. Ojalá muchos le puedan decir al Señor: quédate aquí en mi corazón. Un corazón que ama a Cristo desea estar con Él, desea estar con el pueblo de Cristo, desea estar con los hermanos en Cristo, con los hermanos de Él. Le parece bueno, le parece delicioso habitar junto con los hermanos en armonía. Es un tiempo, es un momento que Él lo desea, lo disfruta, hermanos. Eso es amor a Cristo. Experimentar ese estado emocional, esas ganas, ese deseo por estar junto con Cristo, con el pueblo de Dios, disfrutar este tiempo. Eso es algo que es una manifestación de amor por Cristo. Las emociones de Pedro manifestaban amor por su maestro, tristeza porque él partía, aún con sus fallas, aún cuando negó a Jesús, aún cuando le negó 3 veces, que aquella ocasión cuando el miedo le dominó y negó conocer que le amaba, que era parte de él, que era uno de los discípulos de él. Ahora, en su arrepentimiento, él manifestó que de verdad le amaba. Dice la Escritura: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas capítulo 22, versículos 61 al 62. Otra vez vienen las emociones. Llora amargamente. Son emociones que muestran, manifiestan, reflejan amor por el Señor Jesucristo. Pero llevemos la imaginación a ese momento. Pensemos un momento en estas palabras que dice el maestro. Él no tuvo un encuentro con Pedro. Él iba siendo golpeado, siendo vejado, burlado, sangrando. Y en un momento él mira hacia aquel lugar. Allí está Pedro, que acaba de negarlo. Los ojos se chocaron, como nosotros decimos. Las miradas se chocaron.
Dice la Escritura que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente al recordar esas palabras. Fue una reunión, si se puede decir, sin palabras. Solo se miraron cara a cara. El Señor Jesucristo volteó y lo miró, y los ojos de Pedro comenzaron a producir lágrimas. Amargamente lloró. Ese encuentro fue suficiente para Pedro ser impactado, convencido de pecado. Lloró, y dice la Escritura que lloró amargamente. Mi hermano, ¿has experimentado algo similar en tu vida, en tu relación con Cristo? ¿Se ha presentado en tu vida algún momento donde a causa de tu pecado, no porque te duela la costilla, no porque te duela la espalda, no porque te duela la cabeza, sino por el dolor que produce el pecado, ha habido algún lloro por lo que tú has hecho delante de Dios? ¿Ha habido alguna lágrima en tu vuelta a Cristo en arrepentimiento? Note que el corazón de Pedro algo tenía, no estaba endurecido. No estaba de tal forma que hubiera la necesidad de que Cristo le dijera: Pedro, ¿qué te pasó? Fallaste, Pedro. ¿Cómo tú vas a decir que tú no me conoces si tú has pasado 3 años y medio conmigo y me decías que me amabas? No. Una mirada fue suficiente. Una mirada fue suficiente. Note algo más. Dice que Pedro lloró amargamente. Repito, nada le dolía físicamente. No era un dolor exterior, sino interior. Había traicionado a aquel que le amaba y que todo el tiempo le mostró amor, le mostró cuidado. En él no sucedió lo mismo que en Judas. Aunque Judas se ahorcó, nunca se arrepintió. En el corazón de Judas no había amor por su maestro. Si algo amaba a Judas era el dinero. Aunque él le saludó con un beso, aunque él le decía maestro, el corazón de Judas estaba en otra cosa, amaba otra cosa. Solo el corazón que ama a Cristo siente dolor cuando ofende a Cristo. ¿Es ese tu corazón, mi hermano? El corazón que ama a Cristo sabe lo que ha pasado en su interior, cómo ha tenido que arrepentirse de pensamientos, de palabras, de hechos. ¿Cómo reaccionas tú cuando pecas contra tu Salvador? No estamos diciendo que un hermano te está llamando, lo que sea. Tú sabes de tu pecado, yo sé de mis pecados. Esa es una realidad. Es difícil que un hermano sepa de todos los pecados de otro, porque la única relación, o sea, la relación más cercana es la de esposos y esposas. No sabemos, pero debemos hacer la pregunta de una manera personalizada. Tú, yo, ¿cómo reacciona cuando pecas tú contra tu Salvador? Hay emociones que demuestran que tú le amas y que sí, fallaste, sí, pecaste, pero realmente le amas. Tal vez hay mucha gente que a eso no le da mente. No, eso no se le puede dar mucha mente. Lo pasado, pasado. Si lo cometiste ya, dicen ellos. La vida continúa. Sí, pero recuerda que la manera de saber que tenemos una relación con Cristo es a través del amor que manifestamos con Él. La única manera de nosotros evidenciar que tenemos relación con Cristo es amándole a Él. Ojalá que cuando pequemos contra nuestro Salvador, que cuando tú peques contra tu Salvador, tu corazón sienta punzadas como Asaf. Ojalá que cuando peques contra tu Salvador experimentes gemir como David. Ojalá que cuando tú peques contra tu Salvador, el dolor te traiga otra vez a sus pies arrepentido y a comenzar de nuevo. Con votos de serle fiel, con votos de voy a dejar, voy a abandonar, voy a separarme de tal o cual cosa.
En cuarto lugar, y es el último, otra manifestación del amor de Pedro hacia Cristo que encontramos en las Escrituras es que Pedro aceptó entregar su vida por el Salvador. Busque por favor a Juan capítulo 21, versículo 18 al 19 y siga conmigo esa lectura. Juan capítulo 21, versículo 18 al 19, dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Wow, después de decirle todo eso. Recuerde que aquí está explicando de una manera ilustrada la forma en que Pedro iba a morir. Bueno, Pedro, cuando tú eras joven, tú te vestías, tú te ponías la camisa, te ponías la capa, te ponías todo tú solo, pero cuando seas viejo, alguien más va a tener que ayudarte. Tú extenderás los brazos y te ceñirá otro. Está diciendo, así vas a morir, crucificado. La tradición dice que Pedro pidió, cuando iba a ser crucificado, que lo crucificaran boca abajo, porque él no estaba a la altura de su maestro que murió crucificado y fue crucificado boca abajo. ¡Wow! ¡Qué duro! Que usted, en el camino que va a tomar, imagínese que usted va a formar parte de un equipo y le dicen, mira, tú estás hoy ingresando a este equipo, pero tú vas a morir así, 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 así. Lo más probable es que usted diga, bueno, pues en este equipo yo no voy a estar. Para que digan aquí murió, aquí corrió. Las personas no se les dice cómo va a morir. A nadie se le dice cómo vamos a salir de aquí. A nadie se nos dice qué tiempo vamos a durar aquí. Pero Dios quiso de una manera soberana, Pedro, no decirle cuándo, sino cómo. Pedro, la muerte tuya va a ser dolorosa. La muerte en cruz es de las muertes más dolorosas que han sido registradas. Tú vas a hacer así. Sígueme. Ay, que te siga. Sí, Pedro le siguió. Pedro siguió al Señor Jesucristo. El punto es que si una persona se le es anunciado todo lo que va a sufrir, todo lo que va a padecer al entrar, por ejemplo, en el ejército o en cualquier equipo, estaría dispuesto a renunciar. Pero Pedro, a pesar de todo, estuvo decidido a seguir a su maestro. Una vez el Señor Jesucristo le dijo a un joven, no tu vida, sino lo que tienes, los chavos que tienes, las pertenencias que tiene, los bienes que tiene, dalo y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Era menos que lo que Pedro iba a dar. A Pedro le está diciendo, te van a crucificar, sígueme. Este joven no aceptó. Él se encontró que era alto el precio, que era mucho. Pero ahora esto mismo se lo propone a Pedro. Vas a morir, una muerte dolorosa, una muerte vergonzosa, sígueme. Y encontramos a Pedro siguiéndole. Sí, hermanos, esto es amar a Cristo. Amén. Que tú estés dispuesto a pagar el precio de seguirle, pero hay recompensa. Amén. Es mejor que cualquier otra oferta. En conclusión, dos cosas y como ya dice el nombre, concluimos. En primer lugar, hermanos, recordemos que la relación con nuestro Salvador tuvo un punto de partida. ¿Cuándo comenzó esa relación? Cuando Él mostró amor hacia nosotros. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice Juan 13:1. Ahora dice Juan en su epístola, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, en primera de Juan capítulo 4, verso 19. Es partir de ahí de donde nosotros queremos pronunciar lo siguiente. Nuestra relación de amor con Cristo
parte de ahí, pero debe crecer y de manera individual debe ser cultivada. Esto quiere decir, hermanos, que tú debes, yo debo, nosotros debemos asegurarnos de que haya por lo menos pequeñas cosas que hagamos, que digamos, que manifiesten amor por Cristo. Nuestra obediencia, nuestro trabajo, todo lo que hacemos debe ser por amor a Cristo. Él nos amó primero, ahora nosotros le amamos a Él. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, le dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Lo que ellos hacían, el trabajo que hacían en la obra, era por amor al Señor Jesucristo. ¿Qué haces tú por amor a Cristo? De los hermanos hebreos dice el escritor, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Repito la pregunta, ¿qué haces tú en manifestación del amor a Cristo? Estos hermanos hebreos trabajaron por amor a Cristo. Los hermanos tesalonicenses trabajaron por amor a Cristo. Segundo lugar, ¿sabes, hermano, por qué Pedro llegó a amar a su maestro? Lo llegó a amar de esa manera, al punto de que estuvo dispuesto a dar su vida por su maestro. Es que él se entregó completamente a su maestro. Ahí es que está la clave del asunto. Judas se entregó a otra cosa, se entregó al dinero. Pedro se entregó al Señor Jesucristo. Si tú quieres verdaderamente amar a Cristo, entrégate a Él completamente. Ora de verdad, desde lo íntimo de tu corazón, diciéndole, Señor, aquí te entrego todo aquello que es de valor para mí. De ahora en adelante todo mi corazón es para ti, para servirte a ti. Por último, recordemos la importancia que tiene este tema, tanto de manera colectiva, o sea, como iglesia, como de manera individual. El Señor Jesucristo le hace una advertencia a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 4. Le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es una de las acusaciones que más pesa. Cuando Dios encuentra en una iglesia todo el engranaje, incluso trabajo, pero no un trabajo motivado por el amor. Hay trabajos que se hacen porque hay que hacerlo. Hay trabajos que se hacen por envidia y por contención. Hay trabajo que se hace por ganar renombre. Hay trabajo que se hace por ganar notoriedad. Pero cuando él encuentra trabajo hecho, pero no por amor, allí está el señalamiento. Porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mi hermano, procura avivar en ti la llama del amor por el Señor Jesucristo. No te quedes en la condición de sencillamente llevar a cabo todos los pasos, todos los rituales, cumplir con todo. Mira que en tu vida haya emociones que manifiesten amor por Cristo, obras que manifiesten amor por Cristo, acciones que manifiesten amor por Cristo, que los de fuera vean que tú amas al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amante Señor y Dios, sabio Padre Celestial, amoroso Señor, gracias por amarnos desde antes de la fundación del mundo. Muchos hombres y mujeres mejores que nosotros, más talentosos, más inteligentes, han pasado a la eternidad sin ti. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por amar a un pecador como cantamos. Ahora te pedimos, oh Dios, que tú hagas crecer el amor que hay en ti, el amor que en nosotros hay por ti, Señor. Que nosotros podamos crecer en amor hacia ti, ser dedicados a ti, entregados a ti, que solamente te querramos a ti como nuestro galardón, no tus bendiciones, sino tu persona, a ti, oh Dios.
crea en nosotros un corazón fiel para tu gloria. En Jesucristo. Amén.